Hola amigo o amiga, tú que me ves desde algún lugar del mundo. Agradezco el tiempo que dispones para ver mis videos. En esta oportunidad tengo el propósito de presentarme ante usted. Soy Raúl Darío Rivas. Soy licenciado en Biología y Química y licenciado en Teología. Soy pastor y maestro de la Biblia. Pero sabe, los títulos es lo de menos, es lo de menor relevancia. Reconocemos la importancia de una debida formación y obviamente los títulos certifican esa formación, pero digo que no son lo de mayor relevancia porque en ocasiones una persona que posee muchos títulos que certifican su información trae a nosotros una información errónea, no una información fiel. Y en los asuntos bíblicos no es la excepción. A lo largo de la historia ha sido evidente cómo la Biblia es el libro que ha sufrido mayores abusos de parte del ser humano. Es el libro que mayormente ha sido malinterpretado por los seres humanos. En los tiempos de Jesús, muchos maestros y doctores de la ley, muchos líderes religiosos, como fue el caso de algunos sumos sacerdotes, pese al conocimiento que tenían de la palabra de Dios, de las escrituras del Antiguo Testamento, enseñaron mal a las personas. Y en lugar de llevarles a Dios, les alejaron de Él. En cierta ocasión Jesús se refiere a ellos como guías de ciegos. Y en nuestros tiempos no es la excepción. Muchas personas que ostentan títulos, ostentan muchos estudios, se han desviado de la verdad de la palabra de Dios y han preferido enseñar el error. Quizás estas personas recibieron la información de una fuente poco confiable, de una fuente errónea y por ende multiplican un error. O quizás recibieron la información de una fuente confiable y ellos por alguna razón se apartaron de la verdad. Y creo que esta situación responde en parte el interrogante que muchas personas se plantean diciendo: si hay un solo Dios y una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué una iglesia enseña una cosa respecto a la Biblia y otra enseña otra cosa totalmente diferente? ¿Por qué no hay un acuerdo? Precisamente, esta es una de las razones, que los seres humanos a veces se apartan de la verdad de la palabra de Dios por razones egoístas, por ignorancia o por algún otro motivo. La culpa no es de Dios, la culpa es del ser humano. Dios prohíbe que su palabra sea enseñada erróneamente. Dios manda que su palabra sea enseñada fielmente. De hecho, Él condena a todo aquel que enseña incorrectamente su palabra. Pero ¿cómo podemos nosotros conocer quién nos enseña fielmente la palabra de Dios? La única manera es estudiando diligentemente la palabra de Dios, leyéndola por nuestra propia cuenta, no quedándonos solamente con lo que nuestros pastores nos enseñan, nuestros líderes nos enseñan, con lo que recibimos de otras personas, sino nosotros mismos escudriñando la palabra de Dios. Pero recordando que la Biblia no es de interpretación privada, es decir, no es un libro para leer y cerrarlo y sacar tus propias conclusiones. Es necesario que la Biblia sea interpretada a la luz de ella misma. Es decir, un versículo en la Biblia debe ser interpretado a la luz de otros versículos, porque la Biblia es la palabra de Dios y es una unidad. En ella no hay errores, no hay contradicción. Su propósito es el mismo.
Hoy día gozamos de la bendición de poder estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Usted puede comprar una Biblia o descargar una Biblia de internet. Recomiendo, por ejemplo, la Reina Valera 1960. Y usted puede comparar lo que se le enseña, pero aún así es necesario tener cuidado, porque hay personas muy versadas y, dado a que usted es principiante en el estudio de la Biblia, pueden confundirlo. De hecho, a veces hay personas tan diestras, tan expertas enseñando el error, que aún a personas con mucha antigüedad en el cristianismo lo confunden y lo desvían de la verdad. No obstante, Dios dice claramente: por sus frutos conoceréis. Los frutos de un falso maestro son sus enseñanzas. Examinando sus enseñanzas a la luz de la Biblia, encontraremos si una persona es fiel en la enseñanza o no. Si la enseñanza de una persona se contradice o contradice alguna doctrina bíblica, es errónea. Hay muchos, por ejemplo, que enseñan la salvación por obras, directa o indirectamente, pero la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Y así podemos ir examinando cada una de estas doctrinas. Yo lo animo a que siga estudiando la palabra de Dios de manera personal. Si usted gusta y Dios pone en su corazón el deseo de aprender conmigo, estoy dispuesto. Será para mí un placer enseñar la palabra de Dios. Aún así lo invito a que usted verifique cada una de las enseñanzas a la luz de la Biblia, a ver si está recibiendo una enseñanza confiable. Dios manda que si aún un ángel del cielo enseña un evangelio diferente, si aún los apóstoles en su tiempo enseñaban un evangelio diferente, fueran considerados anatema, fueran considerados malditos. Esta es una expresión de condenación. De igual manera, Dios dice: si alguien viene a usted con una doctrina diferente a la que ha recibido de parte de Jesús, de parte de los apóstoles, la cual está plasmada en la Biblia, no lo reciba en su casa ni le diga bienvenido. Una vez más, ¿cómo podemos nosotros reconocer quién nos enseña fielmente la palabra de Dios? A través del estudio diligente de la misma. Dios claramente nos enseña en su palabra, en 1 Pedro 3:15, que es necesario que estemos preparados para hacer defensa con mansedumbre de todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Dios en Juan 5:39 nos anima a escudriñar su palabra, escudriñar las Escrituras. Lo invito, por lo tanto, a entrarse en el estudio de la palabra de Dios. Lo importante no son los títulos. Lo importante es que la enseñanza sea fiel. Los títulos no son garantía de que alguien está enseñándole un mensaje fiel. Que Dios le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad y le invito a compartir mis videos y a seguirme en las distintas redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.